Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente bienvenidos al espacio de trazo. Un gusto poder compartir en estos momentos con colegas aquello que tanto nos gusta, nos inquieta y nos atrae de la clínica y todas las cuestiones que se nos plantean. Y hoy tenemos como invitadas a dos colegas, María Eugenia Munín y a Laura Gawel. Son colegas del Foro Analítico del Río de la Plata. María Eugenia Munín es licenciada y profesora en psicología, docente e investigadora en la UBA, y cofundadora del Espacio Psicológico San Martín. Laura Gawel es licenciada en Psicología, docente en la UBA, docente e investigadora de la Universidad de Morón. Las hemos invitado porque hoy van a hablar sobre realidad psíquica, realidad virtual, cuerpos en el dispositivo online. Les recuerdo, como hacemos siempre, que vamos a escuchar la presentación y luego entonces se va a abrir para el debate, para los comentarios. Cada uno entonces levantará la manito y así nos vamos a ir ordenando. Así que María Eugenia y Laura, bienvenidas. Las escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ya decimos al comienzo, decíamos que para nosotras es una alegría compartir psicoanálisis y escucharlos también, y el intercambio siempre es lo más rico. Bueno, nosotras nos mandamos con este título y después cuando nos sentamos a decir, bueno, ¿qué es la realidad? Nos encontramos con, bueno, por dónde abordar este concepto tan complejo que es la realidad psíquica para Freud, para pensar también sobre la realidad virtual y ahí articular con el dispositivo y las modificaciones que necesariamente esta pandemia han generado en el dispositivo. Bueno, mi idea, vamos a leer, con Laura nos armamos como una estructura. Van a ver que es muy abierto, así que por ahí está bueno para el intercambio después. Vamos a tocar como muchos temas en poco tiempo, así que vamos a ver qué sale después. Bueno, para comenzar, compartiremos con ustedes qué sentido le vamos a imprimir al término realidad. Lo haremos de una manera muy sucinta, ya que se trata de un concepto sumamente complejo que atraviesa toda la historia de la filosofía y también del psicoanálisis. ¿Qué es la realidad para Freud? En su conferencia número 23 de 1917, Freud nos advierte que las fantasías poseen realidad psíquica, y que esto último es evidente para las neurosis, en las cuales la realidad psíquica es decisiva. Incluso dice que en lo que respecta a las consecuencias, no importa si el hecho traumático aconteció de manera efectiva o es producto de la fantasía. ¿Por qué motivo el ser hablante se refugia en las fantasías? Para regular los vínculos humanos, la cultura educa buscando que los placeres queden circunscritos al principio de realidad, limitando las satisfacciones pulsionales por un fin común. En la conferencia número 20, Freud utiliza un ejemplo muy gráfico. Dice que los adultos le enseñan al niño que todo lo relacionado con los excrementos es íntimo, incluso indecente, que no debe ser visto por otros y que debe ocultar su placer. Así es como opera la cultura, moviendo al sujeto a renunciar a esas fuentes de placer, es decir, obligándole a intercambiar placer por dignidad social. Buena parte del trabajo de la humanidad gira en torno de esa tarea, hallar un equilibrio entre las disposiciones pulsionales individuales y las exigencias culturales.
Entonces, el sujeto se encuentra llevado a renunciar a diversos objetos y metas de su aspiración de placer, ya sea de manera transitoria o bien permanente. Pero como sabemos, raramente el hombre renuncia al placer sin algún tipo de resarcimiento. Y son las fantasías las depositarias de todas estas fuentes de placer resignadas. Freud dice que el reino de las fantasías es como un parque nacional, una reserva natural que conserva ese antiguo estado que debió ser sacrificado para que el humano pudiera desarrollarse y expandirse. Es un espacio que queda intocado, que sobrevive al avance del cemento. En las reservas naturales puede pulular y crecer todo lo que quiera hacerlo, aún lo inútil, hasta lo dañino. Dice, una reserva así, sustraída del principio de realidad, es también en el alma el reino de la fantasía. En el mundo de las fantasías puede entonces pulular y crecer todo lo que quiera hacerlo. Allí todo es posible. Sin embargo, de un momento al otro, el transcurrir de las fantasías puede virar hacia espacios más oscuros y aparecer así una vertiente más dañina. Es una vía de escape que parece destinada al fracaso. El ser hablante, mediante las fantasías, no puede huir como quisiera de los embates del mundo exterior, de la complejidad que encierra el vínculo con sus pares, de su presencia carnal. La realidad virtual, por su parte, propone un entorno de escenas u objetos de apariencia real que pueden operar como muletas ante el desamparo. En el mundo virtual, el sujeto puede sentir que no está solo, proyectar allí sus fantasías, compartirlas con otros, construir un avatar a gusto y piacere, hacer uso de un nickname para nombrarse o bien, todo lo contrario, ser anónimo y consumir sin dejar registro. En ese mundo, las fronteras no existen. El usuario se puede relacionar con personas de cualquier lugar del mundo, tener sexo, enamorarse, descargar su odio en las redes, ser un hater, un troll. Puede ser quien quiera ser, a imagen y semejanza de su fantasía, liberado de la materia en la que se encuentra prisionero. Vale todo. Puede mostrar y modelar un cuerpo retocado digitalmente. Incluso puede asumir un gerente al suyo. Ese yo ideal virtual, aunque sea ilusorio y momentáneo, le permite al sujeto tomar distancia y desentenderse de las imperfecciones de su ser y de su presencia carnal. Ese ser virtual, holograma del sujeto, no envejece, no tiene necesidades fisiológicas. Ahí puede no morir y si lo hace puede resucitar al alcance de un clic o de una transferencia bancaria. La realidad virtual, a nuestro entender, ofrece un escenario para el despliegue de las fantasías. Y es evidente, puede operar como un rodeo a la realidad objetiva. Aquello que el sujeto no se anima a realizar en el mundo real, puede hacerlo en el mundo virtual. Tanto las fantasías como el mundo virtual tienen la capacidad de proponer escenarios en los cuales el sujeto puede liberarse de los apremios del mundo real, al menos de manera transitoria. De manera transitoria, porque aún cuando la tecnología avance para que la experiencia virtual se sienta cada vez más real, del otro lado de la pantalla nos encontramos seres humanos que no pueden desprenderse de su cuerpo y sus necesidades, ni de los lazos sociales en su totalidad. Hay casos extremos en los cuales los sujetos pueden pasar largas horas sentados, encorvados, con ojos que no parpadean, reteniendo necesidades fisiológicas hasta tanto no termine la partida. El caso de los hikikomori son el ejemplo más claro del aislamiento del mundo exterior en pos de vivir en el mundo virtual. No sobrevivirían si no fuese por alguna asistencia externa. De hecho, el término japonés hikikomori se relaciona con el de shinguru, que significa soltero parásito, ya que para sobrevivir necesitan del auxilio generalmente de los padres. Pensamos entonces que la realidad virtual tiene efectos subjetivos que se correlacionan con los de las fantasías, y por ello los psicoanalistas no debemos menospreciarlo.
Teniendo en cuenta esto, postulamos que la realidad virtual posee realidad psíquica. Parafraseando a Freud, podríamos decir, una reserva natural así, sustraída del principio de realidad, es también para el sujeto el reino de la realidad virtual. Sin embargo, como veremos en algunas viñetas clínicas, no todo es color de rosa. Tanto el escape hacia el mundo de las fantasías como hacia el reino de lo virtual pueden generar retornos en lo real. El velo puede caer y lo real puede aparecer con todo su peso. Las fantasías, de un momento a otro, pueden pasar a atormentar al sujeto, como en el caso del hombre de las ratas. Y por otro lado, el mundo virtual puede volverse oscuro, amenazante en su fuera de tiempo y eterna presencia. Hay un detalle que no debemos perder de vista. Existe una diferencia fundamental, un intervalo, una iancia, entre el mundo de las fantasías y el del despliegue de lo virtual. En la fantasía transcurre una escena ficcionada en donde aparece el sujeto y el objeto. En el mundo virtual, el sujeto puede encontrarse con que del otro lado puede haber una persona de carne y hueso, un sujeto deseante que responda de manera diferente a lo esperado según su fantasma. La ilusoria idea de una proporción sexual posible sostenida en la realidad virtual puede desmoronarse. Voy a presentarles una viñeta de un adolescente de 13 años. Esto comienza, transcurre y continúa hasta el momento en la modalidad online. Juana tiene 13 años y pronto cumplirá 14. Comienzo a escucharla en pleno periodo de aislamiento. La que consulta es su madre, ya que Juana manifiesta sentirse muy exigida por cumplir tareas y exámenes del colegio. Y esto la lleva a angustiarse mucho y tener miedo de no aprobar. Sin embargo, ya en los encuentros virtuales con ella, esto no aparecía en primer plano. Aún más, las sesiones se tornaban algo densas, no nombraba alguna problemática específica. Comienza las sesiones hablando sobre cómo le había ido esa semana en el colegio, sin mayor énfasis en ello. Cuenta sobre las series que mira, le gusta dibujar y hacer artesanías. Así transcurre un tiempo, habla sobre las tareas, las pruebas y las relaciones con sus compañeros. Va trayendo a las sesiones situaciones donde la frustración ante la posibilidad de que le vaya mal en el colegio la pone muy nerviosa. Llega a decir que tiene crisis nerviosas, de llanto y en ocasiones llega a vomitar. Llegan las vacaciones y una sesión angustiada cuenta que hace varios días no duerme. Está aterrorizada, no sale de su pieza, no puede pensar en otra cosa, no sabe qué hacer. Ese fin de semana se juntaron por videollamada todos los compañeros para ver una película. Juana dice que a medida que iba transcurriendo la película, ella no quería seguir mirando, pero era como si algo la hiciera continuar viendo, como cuando te tapas la cara y mirás entre los dedos, dice. Su cuerpo queda tocado, también su subjetividad. No quiere contar sobre la trama de la película, pero la insto a que pueda decir algo, remarcando que eso que vio la dejó sin dormir varios días. La película trata de una chica de 14 años que iba a fiestas, seducía a chicos, se besaban y tenía relaciones con diferentes chicos en la misma noche. Subía fotos en las redes de esos encuentros. Uno de ellos dice querer vengarse por todos los seducidos. Entonces la secuestra, la viola y la mata. Queda tomada y conmovida. Identificada a la protagonista, aparece en asociaciones su ser del año 2019, donde ella tenía mucha participación en redes, subiendo fotos en bikini, coqueteando con el otro sexo, en historias e iniciando conversaciones cuyo fin era que le respondieran acerca de su belleza. Retorna de esta manera, como pensamientos impuestos, cierta idea de que le sucederá lo mismo que a la protagonista de la película. La aterroriza que alguna de sus fotos, las cuales ya borró de sus posteos, hayan podido ser guardadas por alguien. Que eso no se borre del todo de la nube. Tony, ¿me traes los Por anteojos? otro lado, aparece también un excesivo temor de que encuentren su ubicación, aquellos a los que luego de haberlos convocado para hablar y seducido, los ha bloqueado por miedo. Entre risas dice:
No es algo terrible hablar con chicos, pero eso me desconcentraba del colegio. Adviene el deseo y la pregunta por el deseo del otro sexo. Ella se muestra y expone su cuerpo en las redes. Incluso invita a ser mirada, a que puntúen con barritas cuánto gusta al espectador, a contestar la pregunta, ¿soy linda? ¿Me das? Ya no es la misma en el año 2019. Allí era una niña, con cuerpo de niña. Aquellos con los que hablaba no podrían reconocerla ahora. Su cuerpo actualmente es otro, voluptuoso, un cuerpo que toda la familia comienza a mirar. Es la más alta y voluptuosa de varias hermanas, siendo ella la menor. Un cuerpo adolescente. Adviene así un momento de álgida defensa. No puede dejar de pensar que le puede ir mal en el colegio. Se impone un castigo por desear y ese otro, que se puede pensar en el otro paterno, se le vuelve un peligro, un riesgo. La virtualidad le permitió resguardarse detrás de la pantalla para lanzar la pregunta por el deseo del otro, mostrar su cuerpo allí sin riesgo del encuentro de los cuerpos. Ella pudo plasmar en la reserva virtual aquello que en la realidad objetiva implicaba un encuentro cuerpo a cuerpo con el deseo y el goce del otro. La trama de la película y la segunda oleada pulsional en la pubertad juegan el segundo tiempo necesario para la conformación de un síntoma. La película genera espanto en tanto desencadena lo siniestro, aquello que de tan familiar e íntimo se vuelve insoportable. Identificada con el personaje principal, ella es la mujer que seduce a los hombres, los convoca para que la miren y opinen sobre sus fotos. Ella busca despertar su deseo sin dimensionar el efecto real que pueden producir sus exposiciones en aquellos que las consumen. La película hace caer el velo y se revela para ella el revés del mundo virtual, poniendo en evidencia la vertiente pulsional en su juego de seducción. Luego se sustrae aislamiento del entorno por la pandemia y también aislamiento de las redes. De lo que no puede sustraerse es de aquello que ya aconteció. Ya no hay vuelta atrás. Todo queda ahí registrado. Por más que borre sus posteos, en sus pensamientos, alguien pudo haberlos guardado. Lo que no puede borrarse es la pregunta por su deseo. Queda de manifiesto cuán expuesta estaba en el uso de las redes, siendo la realidad psíquica la que toma la escena y aquello evitado se vuelve real. Hay del cuerpo. ¿Virtual? Cuerpo, noción intrincada y compleja. Desde el comienzo, el psicoanálisis postuló con el concepto de pulsión, el más allá de la pura res extensa. La carne tocada por el lenguaje lo eleva a la categoría de un cuerpo. Por ello, el cuerpo es más que la carne y las leyes de la anatomía. Testigo de ello, el síntoma convertido. No concebimos la idea de un cuerpo, uno solo, indiviso. Los cuerpos son para cada quien. Inconsciente y cuerpo se co-construyen. Ese cuerpo al que llaman suyo es un obsequio del lenguaje, dice Lacan en Radiofonía. A los cuerpos se los nombra, se los muestra, se los viste, se los escribe, se los lastima, se los cuida, se los olvida. Hay del cuerpo simbólico, el cuerpo sutil del lenguaje. Hay del cuerpo imaginario, aquel que acontece en el estadio del espejo como unidad. Y también hay del cuerpo real, ese que no se especulariza, que lleva a Lacan a formular el objeto A. Entonces, el cuerpo virtual. ¿Cómo pensar el estatuto de cuerpo en una dimensión virtual? El cuerpo de la realidad objetiva, podríamos decir, ese que queda frente a la pantalla, ese que es perecedero. Pero en el mundo virtual, lo finito, lo mortal, el tiempo, las coordenadas de la castración pueden ser apartadas, evitadas, incluso prevenidas. Existe una paradoja en la dimensión virtual, un tironeo entre aquello que permite evitar poner el cuerpo por el riesgo que conlleva, pero también hay lazos que pueden verse posibilitados. Hay personas que se conocieron y se casaron en la virtualidad, donde el encuentro de los cuerpos quedó postergado. Aquí es cuando el caso por caso
hace la diferencia. Voy a contarles un caso. Lorena es una paciente que arrancó tratamiento el año pasado en plena cuarentena. En la primera sesión dice que lo que le permitió dar el paso fue enterarse que los psicólogos estábamos atendiendo de manera online. Luego de 8 meses de atención virtual y ya abierta la posibilidad de viajar, le ofrezco un encuentro en el consultorio. «Te voy a conocer», exclama emocionada. Sin embargo, las semanas subsiguientes, por distintos motivos y muy sobre la hora, me avisa que deberemos tener la sesión online. La tercera vez le digo, ¿otra vez? Quise darse cuenta que son excusas, pero que hace mucho tiempo que no sale de la casa. Incluso refiere que el marido hace las compras, así que no necesita salir. Termina la sesión diciendo, la semana que viene sí o sí. A la sesión siguiente, ya en el consultorio, cuenta que le resultó muy difícil salir de su casa y que en el colectivo sintió palpitaciones, sudoración en sus manos y mucha inquietud. Dice que sabía que no iba a ser fácil, pero que tuvo bastante tiempo para prepararse antes de nuestro encuentro. Y casi 3 semanas, le digo. Se ríe. Le pregunto si puede advertir cuál fue el motivo de su inquietud. Responde. Me quedaba sin aire de solo pensar que nos íbamos a encontrar en serio, que sos una persona de carne y hueso. Siento que en estos meses me abrí tanto que ya te conozco, pero igual me pone nerviosa, me tiembla todo el cuerpo. También pensaba que luego de este encuentro, en lugar de cerrar con un clic y seguir en mi casa, voy a tener que caminar hasta la puerta, salir a tomar el colectivo, moverme para llegar a casa. En esa sesión trabaja por primera vez sus accesos de angustia ante lo que llama el mundo exterior. Pregunto por el inicio de sus crisis y se encuentra con dificultades para precisar. Hace memoria y dice que comenzó 1 año antes de la pandemia. No recuerda cuánto tiempo duró ese estado. 9 meses, 1 año. Se sorprende al relatar que todo ese tiempo estuvo en la cama y en internet. No recuerda haberse sentido mal, simplemente no salía de su dormitorio y pasaba largas horas durmiendo o navegando. Era asistida por su marido, quien se ocupaba de trabajar, hacer las compras y cocinar, y por su hermana, que fue contratada por su marido, que se ocupaba de la limpieza del hogar. Notablemente impresionada, dice que no se había dado cuenta de que estaba tan mal, ni cuánto tiempo había pasado. Son múltiples los escenarios que pueden facilitar al sujeto la sustracción de la realidad objetiva. En este caso, fue gracias a que trajo su cuerpo al consultorio que esa realidad sustraída pudo ser restituida y puesta a trabajar al interior del dispositivo analítico. Estuve muy mal. ¿Por qué estaba tan mal? ¿Qué me pasó que me llevó a sentirme así? ¿Por qué mi marido no consultó con un profesional en ese momento? La pregunta, para nosotras entonces, apunta a 2 cuestiones. Por un lado, ¿cómo considerar la virtualidad en la que estamos inmersos los sujetos de la posmodernidad y cómo la misma atraviesa el discurso de los analizantes? Y por el otro, ¿qué sucede en la versión online del dispositivo analítico? Hemos dado vastos ejemplos de la primera cuestión. Respecto al dispositivo online, no cuestionamos la efectividad del mismo. El periodo de aislamiento obligatorio dio cuenta, para aquellos que no atendíamos de esa manera, de los efectos terapéuticos y subjetivos en las curas que dirigimos. ¿Cuántos analizantes han pasado al diván pasando de la presencialidad a la virtualidad o también de la videollamada a la llamada? El psicoanálisis nos orienta para agudizar la escucha del analista ante aquello que no aparece, que se filtra, que insiste, que fracasa, que le permite al sujeto escabullirse. Es la cura por la palabra que toca al cuerpo, operando aún sobre los cuerpos que quedan sustraídos. Esta sustracción no es nueva. ¿Cuántos pacientes han estado años en tratamiento evitando poner el cuerpo y sudar la gota? Sin embargo, la virtualidad hace más accesible esa sustracción. Es como si el compromiso corporal fuera menor,
con un clic me desconecto de la videollamada y hasta la semana que viene me olvido de todo lo que hablamos, dice una paciente. Otra juega entre risas que la conexión falla y no puede escuchar la intervención. Los pagos no son solo del analista y tampoco se trata del pago de los honorarios, lo sabemos bien. Se paga llevando esa carne al consultorio, aunque sea el virtual, soportando el encuentro con la división subjetiva. Gabriel Lombardi plantea que la confrontación con lo imposible es condición estructural del acto, aún del acto sexual. A diferencia de lo que sucede en la fantasía o en el mundo virtual, donde todo es posible, no hay acto que no implique esa confrontación con lo imposible. El analista debe, pues, saber que, lejos de ser la medida de la realidad, él solo le desbroza al sujeto su verdad, ofreciéndose él mismo como soporte de ese ser, gracias a lo cual ese sujeto subsiste en una realidad alienada, sin por ello ser incapaz de pensarse como dividido, de lo cual el analista es propiamente la causa. Dice Lacan del psicoanalista en sus relaciones con la realidad. ¿De qué se trata en el análisis hoy? Se sigue tratando de la presencia irreductible del analista en cuerpo, aún. Quien del otro lado de la pantalla o en el espacio atmosférico del consultorio soporta y da soporte a la transferencia. Hoy, a pesar de la modalidad online y el aislamiento, se hace evidente la necesidad de un analista de carne y hueso del otro lado de la pantalla, en el aquí y ahora, que a través de su acto eleve la dignidad de la elección subjetiva ante la incertidumbre de la época. Bueno, eso es lo que preparamos para conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora abrimos al debate, A la los conversación. aportes, a la conversación. Bueno, como hacemos siempre, pidiendo la palabra para no superponernos nada más. Así hacemos un intercambio entre todos. Anímense. Silvia, dale. Compartamos. Sí, Dale, sí. Silvia. No, quería preguntarles y que desarrollaran un poco más esta idea acerca de que la realidad virtual posee realidad psíquica. Bueno. ¿Voy yo, Lau? Dale. Te veo ahí silenciada. Dale. La verdad que un poco nos fue llevando. Empezamos pensando, bueno, la realidad psíquica para Freud y cómo el mundo de las fantasías, como él ubica ahí, que en ese mundo de la realidad, que ese mundo de las fantasías constituye una realidad y es una realidad psíquica. Y después cuando empezamos a trabajar el concepto de realidad virtual, fuimos pescando que algo de ese escenario permite la proyección de esas fantasías y entonces, y como tienen efectos subjetivos, eso tiene entonces cierta realidad, que de hecho así se llama, como es una realidad, pero es una realidad psíquica también, donde el sujeto sustrae su cuerpo real. Sería como la misma lógica, en realidad es una propuesta, es una hipótesis, no es algo que lo hayamos leído en otro lado. Nosotras con Laura tenemos esa característica de ir pensando cosas y de golpe nos encontramos diciendo alguna cosa como esta, Silvia, que en realidad, bueno, es una idea nuestra, de que el mundo virtual ofrece un escenario para plasmar fantasías y esas fantasías pueden constituir entonces
y ese mundo puede constituir una realidad psíquica, y el sujeto puede sostener su realidad ahí. Pero no solamente, por eso trajimos el caso de Lorena, porque ahí ella construye, y de hecho todo este sostén que se arma en su casa, hace que ella pueda sustraer su cuerpo de la realidad objetiva, ¿no? Como los hikikomori, que son muchachos, en general adolescentes, o muchachas también imagino, que se pasan en su cuarto encerrados jugando, y que necesariamente hay algún otro cuerpo que tiene que ocuparse de salir a trabajar, conseguir el dinero para ir al chino, ¿no? Todo ese sostén es requerido por algo de la realidad objetiva. Entonces, lo que permite que se extraiga el cuerpo de esa realidad objetiva es que haya algún otro que está sosteniéndolo por ellos. Esa sería como la lógica. Así fuimos pensando esto. No sé, Lau, si querés agregar algo. No, y también pensaba, lo que nos llevó, por supuesto, es yendo de la clínica, ¿no?, a la teoría, intentando teorizar o pescar algo de lo que sucede en la clínica en torno a eso que decimos ahí en lo que escribimos, de no menospreciar esa realidad virtual, que no por ser virtual deja de ser realidad psíquica, ¿no? Prestar atención, digo, no sé, recién cuando pensaba esto, el caso de una paciente, es una psicosis, pero que juega como con su avatar a moldear ese cuerpo, y algo de eso también ocurre lo hace con su carne, digamos, ¿no? Está trabajando en eso. Entonces, digo, no por ser virtual es menos realidad. Sí, Debbie. Bueno, primero agradecerles muchísimo tan interesante trabajo y esto de animarse a poder pensar, ¿no? Que nos animemos. Sigo con un poco la pregunta que se hacía, que estábamos viendo ahora respecto de la diferencia o no entre la realidad psíquica y la realidad virtual. Y pensaba en la reserva natural, si podemos pensar de todos modos la realidad virtual con alguna diferencia respecto de la realidad psíquica. ¿Será lo mismo esa reserva natural en lo que uno, bueno, puede pensar la fantasía sin que medie el dispositivo de la realidad virtual? Digo, ¿habrá alguna diferencia? Porque por un lado, yo estoy de acuerdo con esto de los efectos subjetivos, cómo el sujeto puede, valiéndose del espacio virtual, plasmar allí algo de lo que se significa una escena allí, ¿no? Pero pensaba qué diferencia hay entre la fantasía y la fantasía proyectada en el espacio virtual. Si hay allí una mayor, un mayor riesgo a la desubjetivación. Digo, ¿en qué medida es posible singularizar algo, hacerlo propio en el espacio digital? O en qué medida queda como aplanado por un modo de gozar compartido, ¿no? Como todas tenemos que ponernos, no sé, de tal manera en la foto, ¿no? Digo, ¿en qué medida no aplana algo de lo que puede ser propiamente singular? Es una de las vertientes que pensaba, ¿no? Podríamos pensar otras. Si hay alguna especificidad, me refiero, y alguna diferencia, plasmar la fantasía en la virtualidad o manejar esa ficción plasmándola de otra forma, ¿no? Bueno, está ahí. Mientras te escuchaba, Débora, pensaba en las adolescentes como por fuera de las redes, ¿no? Que, bueno, se visten todas igual,
se visten todas igual, tienen el pelo igual, ¿no? Y eso también va cambiando por modas, ¿no? Y entonces a todas les gusta el mismo grupo de música, ¿no? Digo, en ese punto me parece que es como trabajo nuestro para quien llega, ¿no? Para quien llega, ¿no? No para todos, ¿no? De extraer esa porción de subjetividad y darle su peso, digamos, y su importancia. Es muy buena la pregunta. Creo que es la pregunta. ¿Qué diferencia en ese reino natural en el que se plasman las fantasías? ¿Qué pasa si es así, si se puede equiparar en el mundo virtual? Nosotras lo que pensamos es que la diferencia justamente es que en el mundo virtual puede haber un otro que responda, ¿no? Hace poquito un paciente me contaba que estuvo chateando en una como sala de chat, buscando una chica para charlar, que se enganchó con alguien y le dio iluso él, dice, su Instagram. Entonces siguieron por Instagram y esta persona chusmeó todas las fotos de este paciente. Y él ahí se da cuenta, ya hablando, cuando él entra en el perfil de esta persona, es una chica divina, rubia. Él me decía como, es la definición de la mujer de Nordelta, todo hermoso, no sé qué, y ahí él sospecha y dice, vos sos un hombre, ¿no? Le dice en el chat, me estás metiendo el perro, no sé qué, y esta persona le dice, por desconfiar voy a hablar con tu novia, con Silvana, le pone nombre, se engancha, por eso nosotras nombramos también los trolls, que son como, no sé si conocen, a mí, bueno, es como una novedad de último tiempo, personas que se suman a las redes para angustiar, para apretar, para amenazar o para reírse. Entonces, yo creo que ahí es donde es en el reino de las fantasías, podríamos decir, que se sustraen del principio de la realidad. Bueno, eso es impensado. Sí, por ahí la proyección a la realidad objetiva. Entonces, si alguna de esas fantasías se vuelve en su vertiente dañina, puede hacer que esa persona después, no sé, esta paciente que contaba Laura, y si sale a la calle, por ahí encuentra miradas, o sea, busca encarnar en algún otro, en algún semejante, algo de esta fantasía, pero ese semejante solo es ese cuerpo que camina y mira, y todo sigue en el reino de las fantasías. No sé si me explico. En cambio, en el mundo virtual se corren otros riesgos, ¿no? Esto que puede pasar, que pasa, de hecho, que se tomen fotos y que después este perfil trucho que se hizo esta persona, bueno, le robó las fotos a alguien real que subió sus fotos y que no sabe que hay alguien que está usándola para amenazar a otro. Entonces, yo pienso que hay algo de eso que todavía estamos conversándolo con Lau. También nosotras no somos de la era 100% digital, entonces nos vamos enterando sobre la marcha y tratando de pensar estas cuestiones, pero creo que si tuviera que responder la diferencia así, como me la imagino, es eso, que en el mundo virtual se imprime también la presencia de un otro que goza, que puede gozar de ese sujeto. Norma. Y después Les Amis, nuestra amiga de Neuquén. Ah, sí, ok, Paula. Dale, Norma. No, yo quería, ¿se escucha? Sí, perfecto. Yo quería recrear las palabras textuales de esa paciente Lorena que ustedes nombraron, ¿no? Que es, nos íbamos a encontrar en serio, ¿no?
Me pareció como muy condensado y muy, muy fuerte esa aseveración, si podían explayarse al respecto desde las aristas que están trabajando. Sí. Sí, es que es interesante porque parece que en esa aseveración, totalmente de acuerdo, Norma, en esa aseveración está de alguna manera diciendo que todos los 8 meses de trabajo no eran tan en serio, que el llevar su cuerpo al consultorio recién ahí le daba seriedad al asunto. Y efectivamente así fue para ella. Todavía se sigue escapando, no se crean. Empezó, va, viene y se escapa más de lo que viene, pero ya hay algo de esa seriedad que se puso en juego en el dispositivo y que efectivamente el solo pensar que se iba a encontrar, ella me lo dijo así, ¿no? Que yo tenía, que pasé de ser de 2 dimensiones a 3 dimensiones, ¿no? Que ya esa tercera dimensión, aparte de algo que pensé al leerlo, que no lo sumé, pero que tiene que ver con el espacio también, que ella me decía que, bueno, no es lo mismo, estaba en su casa, es un espacio seguro. Ella al salir de la casa, no solamente el espacio exterior, el viaje colectivo y demás, entraba a un espacio que ya no era ella la dueña del espacio, que era el espacio del consultorio, que ella no lo conocía, que no sabía cómo era, ¿no? Lo veía un poquito por el cuadradito de la cámara, pero no mucho más. Entonces, sí, comparto eso. Recién ahí empezó a ser en serio el tratamiento, se puso serio. Se puso serio, claro. Paula. Bueno, primero felicitarlas porque me encantó la presentación. Hacía mucho que no participaba de un espacio así que bueno, realmente una delicia fue para mí. Y compartirles una cosa, a ver qué piensan también, una reflexión, hablando de esto de que lo virtual ya no está tan disociado, sobre todo para los adolescentes y los adultos jóvenes también. Yo digamos, como ya soy de una generación que no me identifico totalmente con las redes, pero para los jóvenes ha pasado a ser algo tan natural que es como que no estuviera del todo diferenciado de la realidad real. Y el otro día, bueno, un paciente adulto joven, 20 y pico de años, me cuenta que se peleó con la novia, viene justamente muy angustiado porque la novia corta con él, y entonces dice, lo que más me dolió es que borró todas nuestras fotos de todas las redes, digamos, como que borró toda la historia, dice, como que me hubieran arrancado una parte de la biografía, que haya borrado fotos donde estaba nuestra historia, ¿no? Entonces, me pareció que esto como de lo virtual, ahí tenía un valor como de testimonio histórico tan importante que era parte de su vida, digo, como que esto que ya no está tan diferenciado, que es virtual y que es real, y que esto era parte de su historia, bueno, lo cuentan muchísimos jóvenes, ¿no? Esto de este manejo que se hacen de las fotos y de lo importante que es ahí esa imagen que tiene diferentes valores testimoniales, ¿no? Y por otro lado, también les quería preguntar qué les pasó a las disertantes, también con esto de la atención virtual, el valor de la mirada, porque digamos, el dispositivo analítico, estrictamente hablando, es un dispositivo de palabra, y con esto de lo virtual empezó a jugar mucho más la mirada, porque bueno, no estamos en diván, o sea, en general nos tenemos que poner frente a la cámara, leemos ciertos gestos, hay un montón de cosas presenciales que se nos pierden, de esto de lo corporal, pero a su vez me parece que la mirada tomó más relevancia en los encuentros virtuales y marcó algo de, no sé, algo a lo que nos tuvimos que acomodar. Sí, ahí, gracias Paula, ¿no? Sí. Por los comentarios. Sí, pensaba esto que decías que es como muy, como cómo ahora se lee lo que el otro, lo que el otro hace con uno a partir de si borra las fotos, si te bloquea, entonces una cosa es si bloquea el contacto, otra cosa es si elimina el contacto y entonces
el que está, ¿no? Del otro lado que dice me eliminó, me bloqueó, yo mucho no entiendo cómo es eso, pero entonces si aparece la fotito en el WhatsApp es que lo bloqueó o que, bueno, no sé, ¿no? Entonces, según a ver, como lo pienso ahora que vos traes este ejemplo, ¿no? Que ahora, justamente con esto de la mirada, es todo mucho más visible y voy a buscar y voy a mirar lo que el otro hace conmigo, si me puede borrar, si me puede bloquear, ¿no? Es muy interesante esto que traes. Incluso, bueno, esto que ponía, ¿no? Con el caso de Juana, aquello que no puede borrarse, ¿no? Bueno, por un lado se puede borrar una historia de amor, y entonces parece como si para el otro eso no hubiera ocurrido, o por otro lado, pueden agarrar la foto, mi foto, no sé, sexy, sensual, y subirla a una página de la que yo no tengo idea. Sí. ¿No? No sé, Maru, si quieres agregar algo. Sí, me gustó mucho, Paula, el ejemplo que trajiste, porque ahí es donde decimos que la realidad virtual tiene efectos subjetivos y por eso pensamos nosotras, en principio, que lo que hace que tenga esos efectos es que está puesto en juego la realidad, está puesta en juego la realidad psíquica y los efectos en ese cuerpo del otro lado, que es el que lo lleva a consultar, ¿no? Porque es la angustia, eso es inevitable entonces. Se borra la historia y no es que queda en la nada. Ese muchacho, eso lo lleva a consultar. Entonces, el efecto que puede significar, eso es porque hay algo de su proyección, de su ser, que está puesto, plasmado en el mundo virtual. Entonces, bueno, es un buen ejemplo, me gusta porque no se puede borrar una historia, por más que sí se pueda, ¿no? Sería. Exactamente. Bueno, gracias. Y por ahí respecto del comentario, y me gustaría eso que se abra, me gustan estos espacios por ahí más de intimidad para compartir. Yo puedo compartir con ustedes cuando empezó este tipo de consulta online. A mí, respecto a la mirada, me incomodaba más la presencia de mi imagen en la pantalla. Totalmente. No sé ustedes, pero es muy perturbador. Ahí es donde sí. se filtró, ahí se filtra algo de la mirada que en realidad estaba extraída por naturaleza humana, ¿no? Uno no se ve a sí mismo. Entonces, este espejo para mí fue bastante siniestro, usando un significante que usamos también en la presentación, Angélica, porque, bueno, esa soy yo, pero en realidad no soy yo, y bueno, al principio me incomodaba bastante. Me encontraba como que pensando, me reía sola, ¿no? Pero pensaba, mis pacientes hasta ahora me veían tan despeinada y nadie me dijo nada, entonces ahora lo primero por ahí que hago es ordenar mi pelo, ¿no? Era algo que antes no existía. Yo atendía con esa libertad y con ese pelo y nunca me había reparado en eso. Entonces, me parece que en ese punto ahora ya estoy más acostumbrada, pero sí, creo que comparto esto, algo de lo especular entró en juego en el dispositivo online que es interesante e importante advertirlo para poder sacarlo de juego, ¿no? Así como hizo Freud con la incorporación del diván. Incluso lo que se muestran, yo empecé a pescar de pacientes cómo ponían el celular, si a alguna se le veía, ¿no? Depende del estado de ánimo, no sé, de esa paciente se me ocurre ahora, si solo se le veía este cuadrante de la cara, es porque debía estar tapada hasta acá, porque estaba muy deprimida, y cuando estaba mejor ya se le veía toda la cara, ¿no? Digo, también eso. O cambian de escenario también. Eso. ¿Y qué pasa en ese escenario de la casa que no es el consultorio, que no está la intimidad? Una intervención con una paciente esta semana que, bueno, quería
de Harter también, qué sé yo, una intervención fue, busquemos un horario en el cual vos tengas un espacio y puedas estar en la intimidad. Ella trabaja sola, pero no suele estar mucho tiempo en la oficina. Bueno, busquemos un espacio. Yo como cedía a ofrecerle un horario en el que por ahí a mí no es un horario que yo tengo disponible, pero para que ella tenga su espacio de intimidad y que sea la intimidad como lo más parecido al consultorio, ¿no? Porque había temas que no estaba hablando, ¿no? Entonces, claro, quería escapar del tratamiento y refugiarse y no hablar de lo que realmente había que sudar la gota, otra de las expresiones que usamos en el trabajo, ¿no? Pero se me ocurren esos ejemplos. Sí, me parece que es muy rico el tema de la mirada para seguirlo pensando en relación a la virtualidad. Y pensaba en algunos niños, ¿no? Que por ahí nos apagan la cámara o se sustraen del lugar donde puede enfocarlos la cámara, ¿no? Que pensar en realidad qué pasa en cada caso, ¿no? O una paciente adulta que atiendo que mira todo el tiempo de costado, o sea, ¿no? Me pone la mejilla, o sea, ella sola encontró una forma de hacer diván virtual, digamos, por decirlo de manera. O aquellos que prefieren pasar al llamado telefónico, pero pensaba mucho en los niños, ¿no? Que a diferencia del consultorio pueden jugar con la cámara, ¿no? Nos enfocan a otro lado o se salen, ¿no? Y es una manera de ellos de sustraerse a nuestra mirada. Tienen esta posibilidad que me parece que tiene una particularidad distinta que en el consultorio, ¿no? La verdad que da mucho para pensar. Debbie, habías levantado la mano, me parece, ¿no? Hace un ratito. Pero estaba Iliana. Ah, perdón, Iliana. Iliana, discúlpame, no, es que está sin cámara, entonces. Ya. Hola, Iliana. Ay, pues bueno, un placer escucharlas a todas, porque pues sí, se extrañan los espacios. Ay, creo que... Y bueno, también gracias por la apertura del seminario, ¿no? Ay, mi cámara volviéndose loca, perdón. ¿No? Y justo, bueno, no sé si del tiempo, pero bueno, ya en los demás seminarios se podrá plantear. Justo ahorita, no sé si a la persona que estoy viendo es María Inés Mole, no sé, pero Sí. bueno, ahorita creo que tú comentabas, ¿no? De los niños, ¿no? Justo yo trabajo con niños y me pareció súper interesante porque dije, en efecto, ¿no? O sea, una de mis abiertamente angustias es el encuadre, ¿no? Porque justo no se quieren desconectar o se desconectan antes o todo ese manejo, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿cómo lo están viviendo otras personas bueno, otras psicoanalistas? Y me interesaba también la parte final de su presentación, en donde mencionan un poco de su reflexión sobre el cuerpo y su reflexión sobre el dispositivo, cómo ¿no? Establecer el dispositivo de manera virtual. Si lo pudieran como un poquito de nuevo parafrasear o algo, porque justo, ¿no? Fue como muy rápido y se pierde, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo están plasmando, no? O sea, es muy interesante que hay niños que sí se prestan a jugar y que sí construyen historias desde el otro lado, ¿no? Y ahí estoy yo con juguetes de mi lado y ellos del otro. Y hay otros que solo quieren que esté como espectadora de cómo ellos juegan el videojuego y me muestran, pues sí, por supuesto que muestran parte de sus fantasías con ciertos videojuegos específicos, pero también otros que justo, ¿no? Es el desconectarse y volverse a conectar y cómo de pronto tampoco se puede dar contención igual a la angustia que se abre en ellos, ¿no? Porque no está uno ahí y bueno, pues también el manejo de uno, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son miles de preguntas y bueno, me interesaba escuchar cómo lo viven, cómo lo han pensado ustedes desde ese lado. Lo que se pueda. Bueno, con María Eugenia el año pasado hemos
hemos trabajado un poco eso y esto que nos pasa, ¿no? Que aprendemos algo y después se nos escapa, ¿no? Y aprendemos el dispositivo virtual también, nos acostumbramos, nos amoldamos, medio que no nos queda otra. Me parece que, a ver, varias cosas. Yo no tengo experiencia en atención con niños, así que algún colega pueda abordar ese tema. Respecto al cuerpo, no sé, pensaba en una paciente que, ella vive en Capital, tenemos el consultorio en provincia, y ella consultó porque la atención era virtual, retoma un tratamiento que había dejado hace 8 años, no importa, otro momento otro momento subjetivo. Pero ella me dice, aunque cuando todo esto vuelva y vos vuelvas al consultorio, yo al consultorio no voy. Y mi intervención fue, al consultorio vas a ir, aunque sea una vez por mes, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, no es lo mismo, ¿no? Creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero no es lo mismo el llevar el cuerpo al consultorio, el perder el tiempo, entre comillas, ¿no? El sostener, ¿no? El soportar más que el sostener por el lado del analista, pero el soportar la pulsión en transferencia, eso es una pregunta que a mí se me abre, ¿qué pasa ¿no? con el dispositivo online? No digo que, o sea, que no haya movimiento pulsional, no, para nada, pero que tiene otro orden u otra consistencia, otro peso, ¿no? Como ahí poner la carne, llevarla, sacarla, soportarlo, ¿no? Incluso hablábamos con Eugenia antes de conectarnos, esta cuestión de lo que se pierde en el pasillo, en el ascensor, en el después del corte, que muchas veces sabemos, ¿no? Como es lo más rico, ¿no? Incluso decíamos esto que muchas veces a uno como analizante le cae la ficha de la intervención en ese momento, ¿no? Eso por el lado del cuerpo. Debbie y Silvia están, ¿no? Y Marta también está levantando la mano. Y Marta, gracias, Debbie, sí. Perdón, me parece que María Eugenia también, pero haga... Ay, perdón, María Eugenia. ¿Vos No, querías iba a agregar hacer ahora? Dale, un pequeño dale. comentario. Sí. Yo tampoco tengo experiencia en tratamiento con niños. Siempre me resultó muy interesante escuchar a los analistas ahora, a ver, porque es una pregunta, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué pasa con un niño del otro lado de la pantalla? Pero tengo un ejemplo que también me pareció muy rico, de una paciente que el hijo se encuentra en esta situación. La llama la mamá de un amiguito con el que el hijo se venían conectando por videollamada y jugaban. Entonces ellas estaban tranquilas, pues son amigos que vienen, o sea, que antes se juntaban a jugar compartiendo los juguetes, ahora lo comparten a través de la pantalla, y entonces pueden pasar rato jugando. Entonces las madres pueden hacer otras cosas. El nene tiene 6 o 7 años. Cuestión que la llama la otra mamá y le dice, mirá, te llamo, nada, todo bien, no te asustes, pero entré al cuarto del nene y me encontré en la pantalla el pito de tu hijo dando vueltas en helicóptero, ¿no? Jugando con eso, que estaba desnudo del otro lado de la pantalla, jugando y mostrando. Qué bueno que ahí ella tuvo que maniobrar, bueno, listo, fin del juego. Esta paciente estaba horrorizada, le pareció como algo terrible que el hijo corriera ese riesgo de desnudarse frente a la pantalla, y en ese momento, bueno, se angustia muchísimo y le responde al niño de una manera que después en análisis dice, bueno, ahí me ganó la angustia del miedo a que
eso que era íntimo y que él estaba compartiendo con su amiguito, pudiera, la nube, ¿no? Que él jugara eso por fuera de esa intimidad de la videollamada y que no pudiera entender esa distancia, ¿no? Entre lo íntimo del compartir con su amigo y lo otro, ¿no? Y realmente creo que yo le decía, bueno, en algún punto ese era el juego del médico, ahora virtual, pleno aislamiento, es un modo pero también se entiende esa angustia. Por eso me parece que el mundo virtual tiene esa doble cara, facilita, favorece el encuentro con el propio cuerpo, el cuerpo del otro, filtra algunas cosas, permite encuentros, pero por otro lado, toda esa fantasía, ese miedo, eso que aparece, también es real, ¿no? Que hay del otro lado. Entonces, bueno, esa viñeta quería contarles, porque me parece que hay algo ahí que da cuenta de como esa fantasía, o mejor dicho, la ilusión de que no pasa nada, que uno puede exponer y exponerse y jugar y que después cierra, ¿no? Y apaga el dispositivo y ya está, ya pasó. Y no, hay inscripciones en el cuerpo propio, en el cuerpo del otro, ¿no? Eso me trajo esa viñeta, el comentario de la colega. Bueno, creo que el orden es Silvia, Marta, no, Debbie, Marta, Silvia, ¿no? Dale, Debbie. Quería retomar muy brevemente el tema del cuerpo. Una de las preguntas que nos hacíamos el año pasado y que escribimos en el editorial de este año es si es posible que se sustraiga el cuerpo, ¿no? El año pasado, cuando trabajábamos, lo primero que aparecía es que en la virtualidad el cuerpo no está, ¿no? Queda anulado el cuerpo. Y nos preguntábamos precisamente si acaso es posible que el cuerpo quede totalmente sustraído en la experiencia con la virtualidad. Y qué pasaba con el objeto pulsional, ¿no? Nos preguntábamos si el objeto pulsional atraviesa la pantalla. Y varias de las cosas que estamos comentando ahora dan cuenta efectivamente que si hay efectos subjetivos es que el cuerpo está tocado, no podría no estarlo. Entonces, bueno, es paradojal, ¿no? Por un lado está la prevalencia, digamos, de la virtualidad, donde pareciera que el cuerpo no está, pero el cuerpo recibe esos efectos. Entonces, bueno, ¿cómo poder pensar esto? Me parece que hay una gran complejidad ahí. Y el otro punto era poder pensar la realidad, la diferencia entre la realidad virtual y la realidad psíquica o la fantasía. Estaba retomando un poco, acordándome de lo que habíamos trabajado de Baudrillard cuando habla respecto de cómo lo virtual termina siendo la realidad, ¿no? Como si en algún punto se perdiera esa diferencia entre la realidad concreta, real, y su representación, y de repente lo que queda representado, o más bien realizado en la realidad virtual, reemplazaría a la realidad corporal, cotidiana, etcétera, ¿no? Como la virtualidad, los dispositivos, la información, etcétera, etcétera, nos mete en lo que llaman la sociedad del espectáculo. Ahora no me vienen las palabras de Baudrillard, pero a ver si alguien me ayuda. No me acuerdo ahora exacto el concepto. Pero, el simulacro, él habla de simulacro. Bueno, digo, todo es un poco más complejo, ¿no? Cuando lo comparo entre la realidad real y la fantasía desde el punto de vista freudiano, ¿no? La realidad psíquica, cuando aparece el dispositivo digital y todo lo que implica, desde lo cultural, lo social, bueno, se me hace más complejo pensarlo, ¿no? Eso. Perdón, un poco largo. No sé si quiere que continuemos con Marta o Silvia y después ustedes retoman un poco de las distintas cuestiones que surjan. ¿Les parece? Dale, perfecto. Sí. Marta, ¿querés vos? Hola.
Hola, bueno. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Me encantó las presentaciones. Yo por ahí pensaba en esto de las diferencias. La realidad es realidad psíquica. O sea, porque por ahí si uno se pone a pensar en el efecto de las fantasías de los primeros casos que atendía Freud sobre el cuerpo, bueno, por ahí no pondría tanto el énfasis en esto de diferenciar realidad virtual con fantasía. Es decir, es realidad psíquica esto de que las jóvenes busquen la aprobación a través del me gusta, o sea, de los likes, es efecto subjetivo, o sea, es la mirada del otro, todo esto que se dijo, es decir, entonces yo ahí no sé, me parece que eso es realidad psíquica. Sí, por ahí, y lo pienso, no lo tengo claro, diferenciar los conceptos de especular e imaginario, porque por ahí cuando uno habla de lo virtual nos atenemos nomás a lo especular, y por ahí habría, no sé, que indagar más en el concepto o en lo que es lo imaginario, ¿no? Para no quedar apresados en esto de lo especular o de lo presencial. Sí, lo presencial, bueno, Lacan creo que en radiofonía, no me acuerdo dónde, decía que uno no tiene otro modo que presentarse a través del cuerpo. Entonces, bueno, todas lo sabemos, la consulta presencial, esto de ir, de venir, de estar el tiempo, del pago directamente en la mano, es decir, le da otra consistencia. A mí me pasó una cosa totalmente diferente con un paciente. Yo no trabajo con chicos, un paciente adulto que empezó el año pasado, bueno, con modalidad online, no sé, era una cosa así muy infatuada, y a mí me mareaba. Y este año lo pasé a presencial. Y fue una cuestión totalmente diferente, es decir, una persona que no sé, que ganaba fortuna, que esto, que aquello, que decía, el verlo es una persona caída, totalmente caída, en su cuerpo, en su vestimenta. Es decir, son, me parece, cosas, ¿no? Que lo presencial es irreemplazable en todo eso de los efectos de la presencia. Ya no sé si decir real, porque real por ahí es otro concepto, pero por ahí empezar a hacer como deslindes o poner límites entre lo que puede ser lo netamente especular con lo que puede ser más del registro de lo imaginario y todo lo que este registro implica en esto de la atención online, porque todo estos ejemplos, borrar la historia, borrar las fotos, y bueno, es el modo epocal en que ahora construyen las historias, y eso tiene un valor simbólico, o sea, no es solamente especular, no es solamente la imagen, o sea, como que la imagen no es solo lo especular, eso quiero decir, ¿no? Nada más, pero me encantó toda la presentación. Gracias, Marta. Silvia, ¿querés tomar voz? Bueno, ciertamente que antes no les agradecí, pero les agradezco ahora, porque miren todo lo que se abrió. Así que bueno, así funcionamos. Lo que pasa es que era como un impulso que quería preguntar antes. A ver, si puedo decir algo de todo lo que se fue abriendo, que es un montón, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, hay algo que venimos trabajando respecto de la época y
cómo el ciberespacio se ha armado como un nuevo espacio de la cultura y la civilización, ¿no es cierto? En la que estamos todos sumergidos, algunos, como nosotros, o como yo, que no somos nativos digitales, y otros que sí, con todas las diferencias que eso ha implicado e implica, ¿no? Entonces, en la medida en que se ha convertido en un nuevo espacio, me parece que allí también es donde, bueno, se va desplegando todo esto que vemos de la vida ahora, en este momento de pandemia en el mundo se ha acentuado, pero bueno, ya venía constituyendo ese nuevo lugar en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, un nuevo escenario en el que se producen vínculos, se producen historias, se producen, bueno, como ustedes lo han comentado, ¿cierto? Y también un nuevo escenario en el que como analistas estamos trabajando. Con lo cual, pensaba, ¿no?, que es interesante ver que no necesariamente el simulacro del que hablaba antes Débora y hablaba Baudrillard, se juega solamente en el espacio virtual o en lo que se llama la realidad virtual, ¿no es cierto? Perdón, en el espacio virtual. Voy a ser más precisa con lo que intento decir. Me parece que hay mucha realidad virtual, aunque sea en presencia, en el estar con otro. Lo digo por lo siguiente, porque me parece que hay mucho de simulacro aún en la vida, digamos, de la cultura actual, ¿sí? Y que eso no pasa solamente por los dispositivos. Esa es una diferencia que quiero hacer. Luego está cómo los dispositivos sí facilitan, ¿no? Como los ejemplos que ustedes traían, y que todos en la clínica podemos tener, advertir, y esos son los que llegan, muchos otros no llegan. Me parece entonces que efectivamente es un espacio en donde se arman otras escenas. Yo había planteado justamente la idea de otra escena en el espacio virtual, según si hay un analista que lo lea, ¿sí? Según si hay alguien, en ese caso, que pueda leer aquello que acontece. Por eso, cuando antes Ileana comentaba qué pasa con cuál es nuestra experiencia, ¿no?, en los dispositivos, con los niños en este caso, aquí hay muchas analistas y hay muchos analistas que trabajamos con niños. Es todo un tema, efectivamente. Y yo la verdad es que a esta altura pienso y reafirmo que el dispositivo es el analista, ¿no? En los dispositivos, digamos, tecnológicos o no. Y puede haber o no puede haber analista, aún presencial o no, ¿sí? Entonces, perdón si alargo mucho, pero digamos, son cosas que se me han ido ocurriendo a partir de lo que se hablaba. Con lo cual, cuando apagan o prenden los niños las cámaras, cuando se van, cuando bajan la cabeza y solo le vemos los rulos, cuando andan por toda la casa mostrando, cuando entran a mover la cámara y uno está así, que tiene que ver si enfoca o si no enfoca, digamos, todos esos, en general, en mi experiencia, yo los pienso como
como momentos donde el cuerpo está ahí, funcionando, digamos, en eso que baja, que viene, que se va, que, digamos, el cuerpo y lo pulsional, ahí está. Y hay por lo menos en mi experiencia también, hay un registro en mi propio cuerpo de eso, ¿sí? En mi propio cuerpo, atravesando, bueno, desde la lectura del analista, bueno, ¿qué se está ahí jugando, ¿no? Lo que ese niño, niña, aparece, desaparece, en las voces, en los gritos, en los silencios, ¿sí? Bueno, hasta aquí, voy a decir hasta aquí, dejo lugar a otro. Vivi Lozano. Sí, solo quería agregar que, hola chicas y gracias, estuvo muy buena la presentación, que a mí lo que me ocurre trabajando con niños es esto de pensar la intimidad del trabajo con los chicos, porque están los padres, con lo cual la intrusión muchas veces hay que cinturearla, porque me ha pasado de que por ahí digan lo que te está diciendo es mentira, porque está al lado escuchando lo que dice el chico, digamos. Entonces ahí la cuestión es como... es lo mismo cuando llaman por teléfono y cuentan cosas, entonces ahí uno no tiene que ahí que pensar cómo intervenir o qué hace con esa información que dan. Pero ahí en el momento me ha pasado varias veces, ¿no? Donde o intervienen o uno sabe que están ahí escuchando, entonces es algo más a tener en cuenta y uno no está relajado como en el consultorio, ¿no? Porque sabe que están los padres escuchando o porque sabe que... con algunos, también no ocurre con todos los pacientes, la verdad es que no ocurre con todos los pacientes. Pero bueno, esa era algo que me aparecía cuando ustedes hablaban de la intimidad y en relación a la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad en el trabajo con chicos. Sandra. Sí, después Susana. Gracias, estaba viendo cómo se pone la manito, pero puse la mano real. Yo pido disculpas, las saludo a todas y a todos. No pude escuchar la presentación porque venía del consultorio y me quedé atascadísima en el tránsito. Lo lamento. Pero quería solamente comentar algo que me surgió a partir de lo que comentaba María Eugenia, del ejemplo que dio del nene que estaba desnudo, y quería comentar algo que, digamos, a su vez me comentó una colega en relación, interesante, ¿no? Para relacionar la cuestión de la presencialidad y el encuadre y sus reglas, de algún modo, las normas, y lo que sucedía en la virtualidad en los espacios de Zoom dentro de un encuadre educativo. Yo soy psicomotricista, entonces ella me comentaba que, bueno, en el jardín de infantes habían decidido, y también en la primaria, habían decidido, para que se asemeje más a, para que no sea tan confuso para los chicos y que se asemeje más a la realidad, que en el horario donde haya Zoom con el jardín o con la escuela, los chicos se pongan, por ejemplo, la ropa que usaban para el jardín. Era el uniforme, o si era en la primaria armar como un espacio parecido al del aula.
¿no? Y entonces ella me comentaba, por ejemplo, que en uno de los Zoomes del jardín había un niño que él aparecía con el pijama. Y en realidad no es que no estaba en la pantalla, él estaba en la pantalla y estaba con los otros, pero estaba con el pijama, porque en realidad él estaba en su casa. Y esto trajo mucha movilización también en los otros que estaban compartiendo el Zoom, que decían, ¿por qué él está con el pijama? ¿No? Resultaba muy confuso. Y resultó todo muy... O sea, trajo mucha confusión en general también con la familia, porque las otras familias cuestionaban esto. ¿Cómo es que él está en pijama? ¿No? Y los otros tenían que estar vestidos o vestidos con el uniforme de la escuela. Y mismo con la familia, con los adultos que cuidaban de este niño, cómo le permitían estar en pijama, por ejemplo, o en pantuflas, o que se saque el pijama. Entonces, me apareció esto porque surgía toda la cuestión que tiene que ver con la ley, y con la norma, y con de qué modo se ingresa al mundo social desde este lugar de la pantalla, ¿no? Y desde el lugar de la casa, donde, bueno, para este niño, él estaba en su casa y él en su casa estaba en pijama y con las pantuflas. Bueno, quería comentar esto, no sé si tengo una pregunta en especial, pero quizás abra a la reflexión, ¿no? A poder pensar en relación a esto. Gracias, Sandra. Sí. Interesante. Susana, vos querías decir sí. algo, ¿no? Dale, Susana, Sí, y por ahí un- Laura y María Eugenia después retoman algo de... Un comentario, primero, bueno, agradecerles a María Eugenia y a Laura, muy lindo todo lo que transmitieron. Y María Eugenia se hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa para los que trabajamos con niños también? ¿Qué pasa con un niño a través de la pantalla? Y la verdad que, digamos, yo que trabajo bastante con niños pequeños y niños con bastantes dificultades, y con púberes, y al principio cuando comencé a trabajar con Zoom, al principio de la pandemia, digamos, yo tenía dudas de trabajar con los más pequeños, con los que tenían más dificultades, con los que no hablaban, los pacientes nuevos que no jugaban y no hablaban, pero realmente me sorprendí y me sorprendo gratamente de cómo puede darse el juego cómo salimos a través de la pantalla y nos juntamos. El otro día una paciente nueva que no habla, ya estaba empezando a hablar, de 3 años y medio, 4 años, me pasó, ella estaba disfrazada de bella y me pasa un disfraz a mí a través de la pantalla. Yo me puse algo que tenía cerca mío y me lo tiré encima y ella me decía, ay, qué lindo que te quedó, digamos, cuestiones que yo no pensaba en un tiempo que esto podía darse de este modo, ¿no? Digamos, esto con los niños pequeños, ¿no? Y respecto, cuando María Eugenia decía la ilusión que uno puede exponerse, digamos, de algo que ya pasó, como esto que hacen las púberes, ¿no? Los otros días una púber me cuenta que subió videos chapando con otra chica en el baño de un club, y entonces estaba angustiadísima porque el video llegó a un montón de lugares, un montón de gente que lo vio, y entonces estaba desesperada cómo hacía para que la madre no lo viera, ¿no? Entonces, además le puso el título, chapando con Cata, y a otro, bueno, haciéndole un PTA, y entonces todo esto lo suben como modo de hoy de pertenecer, de formar parte, digamos, sobre todo en
en esta puber que necesita pertenecer, ¿no? Y hacer lo que supone que hacen las chicas de su edad. Entonces, con los niños más pequeños pasa lo que comentaron recién, con algunas familias, por supuesto, ¿no? El tema de la privacidad. Ayer yo tuve una entrevista y la mamá me decía, sí, usted estaba jugando con los autos que chocaban, mi hijo estaba chocando los autos, y el nene dijo la cola del auto y usted le dijo, no, no digas cola. Yo dije, nunca dijo fulanito cola, ni nunca yo le dije no digas cola. O sea, que esto de la privacidad en determinadas estructuras de mamás y de papás hacen que a veces escuchen pues, que ya estaban antes digamos, ya estaban también en lo presencial, ¿no? Pero ahora que están ahí, al lado, cerca, escuchando, controlando, es muy estragante, ¿sí? Para los niños y para nosotras, que tenemos que estar ahí pensando lo que vamos haciendo con ese juego, ¿no? Bueno, eso quería transmitir y agradecerles nuevamente, chicas, María Eugenia y Laura. No sé si Laura o Eugenia quieren tomar algo de las distintas intervenciones que hubo, o... Bueno, yo en principio agradecerles, ya lo he dicho, por el espacio, por el intercambio, me llevo un montón de cuestiones para seguir trabajando, para seguir pensando, y me parece que cuando pase un poquito el tiempo vamos a poder, cuando estemos un poco menos metidos, ¿no?, en esta realidad que es tan virtual hoy, que todo pasa por la virtualidad, podremos pensar algo de esto cuando estemos como un poquito por fuera quizás. Me pareció muy, bueno, todos, el de Marta, Susana, gracias por los comentarios. Silvia, respecto a esto que decías, ¿no?, que no solamente aparece, ¿no?, la realidad psíquica en el dispositivo virtual, ¿no? El simulacro, decías, ¿no? El simulacro. Por eso nosotras también pensábamos como cuánto tiempo puede pasar de terapia, entre comillas, ¿no?, hasta que advenga algo que oriente hacia un futuro analizante, ¿no?, de ese tiempo en el que bueno, el cuerpo ahí está sustraído, incluso en un tratamiento, ¿no? O en la vida, en la realidad objetiva, ¿no? Sí, yo también quiero agradecer todos los intercambios. Realmente a nosotras nos alimentan ganas de seguir trabajando sobre estas cuestiones, y quizás ahora no tengo algún comentario puntual de todo lo que abrieron ahora, pero sí, después seguramente van a ir decantando ejemplos o cosas que fueron compartiendo que bueno, esto, está buenísimo poder intercambiar con colegas. Así que bueno, gracias por el espacio y por escucharnos y por interesarse en lo que propusimos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan compartido su trabajo, Laura y María Eugenia con nosotros. Bueno, están invitadas a participar todos los que quieran de los próximos encuentros. Y bueno, la verdad que nos quedamos todos, creo yo, con muchas cosas para seguir profundizando, pensando. Creo que como dijeron, creo que Laura, con el correr del tiempo vamos a poder formalizar más cuestiones. Hoy las estamos transitando lo mejor que podemos, y vivenciándolas, y ya vendrá un tiempo de poder decantar más y formalizar mejor. Pero bueno, mientras nos estamos reuniendo y pensando juntos y compartiendo la experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.
Bueno, paso un avisito. En el chat aparecieron los datos para el que quiera hacer el aporte voluntario que solemos solicitar para solventar el espacio. Están los datos en el chat o en los que reciben los mails, también en los mails. Y bueno, y nuestro próximo encuentro es ¿cuándo, Silvia? Es el 4 de junio. Sí. Y esa reunión vamos a contar con Laura Díaz, Natalia Congiusta y Lorena Mazzini, que son colegas de Trazo Lanús. Y ellas van a hablar sobre captura de pantalla instantáneas de una clínica virtual. Okay. Ese es el título de su presentación. Así que bueno, esperamos a todas y a todos para el 4 de junio. Bueno. Había quedado Susana levantando la mano, que me parece que quería... No. Ah, ok. Ay, disculpa, Susana. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación, a todas y a todos. ¿Hacemos el aplauso desmuteado? Dale. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, muchas gracias. Un gusto recibirlas. Un placer recibirlas, chicas. Chao, hasta luego.